2 de cada 5 personas participan en un movimiento de bienestar social, de desarrollo económico, de transformación de las comunidades. Es el movimiento cooperativo costarricense que ajusta 70 años de eficaz acción en bien de la sociedad en nuestro país. Un testigo de excepción, a sus 88 años de edad, nos recibe en su residencia en Pozos de Santa Ana para relatar sus experiencias desde 1943 hasta 2013 con el movimiento cooperativo. Es el distinguido compatriota don Luis Alberto Monge, expresidente de la República y presidente honorario del movimiento cooperativo costarricense. En primer lugar, queremos conocer su criterio de síntesis sobre el significado del cooperativismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Definitivamente, yo creo que el cooperativismo crea un hombre nuevo y he podido percibir y experimentar con gran satisfacción cómo se han transformado pequeños agricultores, consumidores, en su personalidad misma, con un espíritu de solidaridad, con una preocupación por las necesidades del prójimo, con una idea de fraternidad entre ellos, de unir esfuerzos para ayudarse entre sí. Yo sí creo que el cooperativismo, entre las cosas grandes y trascendentales que está realizando, es transformar a las personas en personas más solidarias, en personas más sensibles a los problemas de sus semejantes. En 1943, usted tiene 18 años de haber nacido en Palmares. Acaba de concluir su bachillerato en el Instituto de Alajuela y está empleado en un tramo del Mercado Central de San José mientras se prepara para ingresar a la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo llega usted a conocer a Rodrigo Facio? En esos años de bastante turbulencia política, también coincidían con la reforma jurídico-social. Yo estaba involucrado en los sindicatos, pero había también otros movimientos, el de Acción Demócrata, de Alberto Martén como figura, y el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales, con la juventud más esclarecida de aquella época. Y ahí la figura más emblemática es Rodrigo Facio. Iba a la escuela que tenían el centro y las conferencias del centro, leía la revista Surco, me crucé con Rodrigo en esas luchas. Iba a su lado en una manifestación hacia la casa de don Ricardo Jiménez para pedirle adherirse al movimiento nuestro de la juventud y de las mujeres contra una reforma electoral que se consideraba pretendía consagrar legalmente el fraude en Costa Rica. Y entonces yo, muy cerquita de la ventana donde salió muy mayor don Ricardo Jiménez, tenía a Rodrigo Facio hablando y oí la respuesta bastante en voz baja de don Ricardo Jiménez y me convertí
un gran admirador del estudiante de Derecho de entonces, que el nombre Rodrigo Facio Brenes. En 1945 se fusionaron Acción Demócrata y el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales en una reunión en un local que se llamaba el Teatro Latino del Paseo de los Estudiantes, y yo asistí a esa reunión. Estaban de oradores don Alberto Martén, que propuso los colores de la bandera, la guaria morada. Por eso después al movimiento nos pusieron un poco despectivamente los de la guaria morada. Rodrigo Facio era ahí ya un personaje muy elevado en la consideración pública y de la juventud de aquella época. Después de esa fusión vino la constituyente después del movimiento revolucionario. En esa elección se decidió que debía haber un representante de los trabajadores. Me hicieron el honor de postularme diputado en la lista nacional después de Rodrigo Facio en su primer puesto, ¿no? En la constituyente ya Rodrigo se afirmó y se confirmó como mi maestro. No solo me dio un trato con la diferencia de nivel intelectual y todo, me dio un trato extraordinario, lo que demostraba también su capacidad de maestro. Me dio aliento. Cuando vino el debate del capítulo de garantías sociales, nosotros teníamos mociones, el Partido Socialdemócrata, no solo para mantener las conquistas que se habían logrado, sino que ampliábamos, fortalecíamos ciertas líneas a favor de los sectores más necesitados, de los trabajadores. Él me pidió que ese capítulo fuera yo el que lo defendiera, y se dice que lo hice bastante bien. Él quiso que yo me hiciera abogado junto con don Fernando Bodrito, otro constituyente. Al terminar una sesión en donde les gustó mucho mis intervenciones, me llevaron ellos a la Escuela de Derecho para que me registrara. Me registré, pero terminó la constituyente y yo no tenía ingreso. Después de la constituyente, que eran 2,000 colones mensuales del sueldo que teníamos los constituyentes. 2,000 colones mensuales. Nada de extra, nada de asesores, nada. Entonces, ante la necesidad puramente de la vida, se me ofreció un puesto en la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas en Ginebra. Yo no quería irme del país, pero ya tuve que irme. Me fui a Suiza, pero visitaba con frecuencia los países de América Latina porque era parte de mi trabajo. Siempre que venía a Costa Rica, iba a la rectoría, donde ya Rodrigo era el rector. Conversábamos. Desde entonces yo le hablaba de que él debería representar esas generaciones y ser nuestro candidato para la presidencia. Cuando yo renuncié a Ginebra, al puesto de la OIT, para venirme a ayudar a la campaña primera de don José Figueres de 1953, después de su gobierno de la Junta Fundadora, volvimos a coincidir. Como yo no encontré mucho ambiente en algunos círculos burocráticos del partido, entonces acepté otra vez funciones internacionales en un congreso que hubo en Río de Janeiro y me nombraron secretario general
de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, muy jovencillo, ¿no? E inclusive fue una de las objeciones que hacían mis contrarios, que yo era un imberbe que cómo iba a dirigir la Organización Continental de los Trabajadores Democráticos de América Latina y de los Estados Unidos del Norte, de todas las Américas. Me tuve que trasladar a México. De ahí tenía la sede central de la ORIT. En una ocasión vine de la ORIT a unas reuniones y me alojaba en un lugar que tenían unos amigos míos, el señor Jasper y su señora, el Holland House, y estaba yo almorzando cuando entró Rodrigo, ya trabajando con el Banco Interamericano. Y entonces Rodrigo se fue un ratito a la mesa conmigo y volvimos a hablar de las obligaciones políticas de él aquí. Y entonces en esta vez, como ya había dejado la universidad, me dice: Luis Alberto, es la otra razón por la que yo no me presentaba. Yo no tengo, ahora las campañas políticas se van volviendo muy caras, yo no tengo un patrimonio como para meterme. Estoy tratando de crear una posición sólida económicamente en el banco y entonces sí, lo voy a complacer a usted y a otras amistades que quieren que yo me meta abiertamente a la política. Resulta que de ahí salieron para El Salvador y en la playa, irónicamente, para la vida de él y de los que lo admirábamos tanto, en la playa de la Libertad, le dio un infarto en El Salvador y se nos murió Rodrigo Faso. La mayoría de los costarricenses no existíamos aún en 1943. ¿Cómo era por ese entonces la Costa Rica rural de Palmares, la vida provinciana de Alajuela y el ajetreo capitalino de San José? ¿Qué perspectivas tenía en esa época un joven campesino de 18 años para enrumbar su futuro y realizar sus aspiraciones de ascenso personal, cultural, social y económico? Para comenzar por el final de la pregunta, muy pocas. Las juventudes rurales no teníamos posibilidad. Las que más éxito teníamos era hasta 6º grado. No había colegios cerca ni locales. ¿No? Trabajé mientras tenía vacaciones de la escuela en los tabacales, en los cafetales, aporreé frijoles, aprendí la aporreada de frijoles. Tenía un compañero de escuela maravilloso que se llama Héctor Morera Vega, y íbamos juntos a la escuela. Después la familia de Héctor, como yo era huérfano desde los 4 años, me acogió un poquito como parte de los hijos de la casa. Íbamos a trabajar a un tabacal en la granja de Palmares. Palmares era totalmente rural y muy pobre como casi todos los campos. La luz eran unos bombillos que llamaban 10 de achote, las encendía un señor Sandoval con un gancho y las apagaba en la mañana. Nos mandaban el almuerzo, la madre de Héctor, al tabacal. Comenzaba muy temprano la jornada, a las 6 de la mañana. Había que caminar unos 15 o 20 minutos a pie. Él más, porque venía de Buenos Aires, de Palmares. Se fue trenzando cada vez más
esa amistad hasta llegar a convertirse en una amistad de hermanos. Ahí empecé yo también a observar problemas de pobreza, de los peones, de la señora que vendía naranjas en la calle, de un pordiosero le decían señor Serrucho, y cerraba siempre un ojo, andaba con un saco viejo y raído, no era malcriado, no era un pordiosero malcriado, sino que llegaba en las puertas a ver si le daban algo de comer, una cosa así. A ver esas viudas que tenían que trabajar en agricultura para ver a sus niños. Mi primer contacto con los problemas sociales fue en ese Palmares pobre de finales de los 20 y los años 30, donde también, a pesar de estar tan lejos, nos golpeó mucho la primera depresión mundial de 1929. Hablo sin recuerdo triste porque ya todo eso pasó, pero fueron duros, muy duros esos años míos en Palmares hasta los 12 años, cuando ya me fui del pueblo y fue para siempre. Yo solo volví de visita a Palmares y le tengo mucho cariño, entre muchas razones, porque tengo mis muertos allá. Don Rómulo Gallegos decía que se ama más la tierra donde tenemos muertos. Y él tenía la señora de él en Michoacán, y entonces siempre amo mucho allá a Michoacán por esa razón. A mí me pasa lo mismo con Palmares. Mis padres enterrados allá. Mi padre casi no lo conocí porque quedé huérfano a los 4 años. No conocí abuelos. Después que he leído de psicoanálisis y cosas, sé que a los niños les hace mucha falta los abuelos. Yo no tuve abuelos, cuando nací ya habían fallecido. Me vine y fui a trabajar a un tramo en el mercado y entre tanto presenté documentación para optar por una beca en el Instituto de Alajuela. Me la dieron, 45 colones por mes. Y ahí tenía que pagar el cuarto en donde vivía, la comida ahí en esa casa de una familia muy buena y hacer mis estudios con una guayabera muy raída, muy destruida y todas las cosas, ¿no? Honor al mérito, de vendedor de tabaco en este mercado a presidente de la República, a don Luis Alberto Monge por su amor a la patria, al obrero, al campesino, al humilde, por su extraordinario esfuerzo y dedicación, virtudes estas que le hicieron alcanzar honrosos méritos, entre ellos la presidencia de la República, y por sus valientes e inspiradas batallas en pro de la libertad y la democracia de los pueblos. A nuestro compañero con cariño y orgullo. Inquilinos y empleados, Mercado Central, San José, 19 de marzo de 1984. Yo entonces seguía trabajando en el Mercado Central de San José. Las clases terminaban a las 11 de la mañana del sábado. Entonces funcionaban los colegios hasta el sábado. Y yo me llevaba mi ropilla sucia, me la llevaba en una bolsilla y salía de la puerta del instituto directamente a tomar lo que se llamaba la cazadora que venía para San José. Y pasaba de la cazadora directamente a la parada de Alajuela, a unos 2 cuadras del Mercado Central, y me llevaba la bolsilla
se metía ahí en una estante del tramo donde trabajaba, que estaba en la zona noroeste del Mercado Central. El tramo mío era el primero después de la entrada. Detrás de ahí unas cantinas, donde siempre había borrachitos tomando guaro. Bueno, pues era también muy frecuentada por las muchachas de la vida libre. Y hasta tuve problemas con una muy guapa, muy bonita y muy joven que me atacaba mucho. Y yo le agarré miedo. A esa edad le agarré miedo a la muchacha. Es una etapa, un capítulo de mi vida, como todos los demás, en donde del dolor y del infortunio saqué enseñanzas. Ya que usted habla de que tiene el derecho de soñar, yo quiero hacerle dos preguntas más y las dos son de futuro. ¿Cómo quisiera ver usted el movimiento cooperativo de Costa Rica dentro de 10 años? Yo estoy seguro que por más generoso que ha sido Dios conmigo, dentro de 10 años, como decíamos en el campo, yo estaré viendo el zacate por la raíz, pero ¿cómo lo puedo soñar? Yo los sueño, los sigo soñando con un desarrollo muy grande en el movimiento cooperativo, para que se consolide realmente una democracia cuatridimensional, la democracia política, la democracia económica, la democracia social, la democracia cultural, y que en vez de más privatizaciones, haya más áreas de la economía en manos del movimiento cooperativo y haya más servicios públicos en manos del movimiento cooperativo, ya que los relativos a la salud han tenido un gran éxito. En años recientes se ha estudiado mucho el proceso de creación de lo que se llama capital social. Redes humanas, normas compartidas, comunidades que se protegen mutuamente, que se apoyan para avanzar. Y evidentemente el cooperativismo, uno de los resultados es la creación de capital social. ¿Cómo mira usted en esta perspectiva la posibilidad de que Costa Rica pueda moverse en el futuro hacia transformarse en un modelo de una república cooperativa? Ese también fue un sueño mío desde las primeras luchas cooperativas, que nosotros fuéramos la República Cooperativa de América Latina. Yo sé que lleva tiempo, yo sé que no todos los gobiernos han continuado una línea consecuente a favor del movimiento cooperativo, pero yo creo que el ideal supremo es que Costa Rica sea una república, una democracia cooperativa. Yo quiero agradecer mucho a Armando Vargas, gran escritor, historiador de gran nota, con fama ya internacional, a su esposa Martita Guzmán y al movimiento cooperativo costarricense, porque entre las bondades muy grandes que ha tenido para mí es patrocinar este programa que relata un poco mi tránsito de 70 años en el movimiento cooperativo. Es decir, yo comencé en mis luchas sociales y políticas de los años 40 y ya acompañar a Rodrigo Facio
a Carlos Monge, a Isa Felipe, a Sofeifa, casi como mandadero, porque él no tenía nivel, pero íbamos a la zona de Victoria a hablar de las cooperativas y todas las cosas. Yo más bien escuchaba a ellos, pero después ya fui vinculándome más y más. Entre los grandes trofeos que me llevo a mi lugar en la eternidad que me asigne Dios, es el haber hecho todo lo que pude por el movimiento cooperativo costarricense.